nuestro número de WhatsApp. Vamos a hablar ahora con una doctora especialista en el área, es una cardióloga, para preguntarle sobre todo, Mariano, algunas cuestiones relacionadas con unos estudios que se están dando. Por ejemplo, se habla de 139% de las muertes relacionadas por afecciones del corazón también tienen mucho que ver con el COVID, y también aumentó el 50% la cantidad de que una persona sufra un paro cardíaco. Bueno, ya la saludamos a la doctora que ya nos está escuchando. Le agradecemos, doctora, que nos regale su tiempo vía Zoom. Y bueno, para hablar un poco de las secuelas que van dejando los casos de COVID, doctora María Paniagua, aquí en nuestro país, ese índice también está por ahí nomás, doctora. Buen día. Sí, buenos días. En primer lugar, quería explicar lo que hace el COVID en el corazón. Como es una enfermedad virósica que produce una inflamación de todos los órganos, puede provocar también una inflamación del músculo del corazón que se llama miocarditis. Esa miocarditis tiene dos riesgos, ¿verdad? Uno, que puede provocar una debilidad de la contracción del músculo cardíaco que puede llevar a la insuficiencia cardíaca, y también puede provocar arritmias, que es la principal causa de las muertes súbitas. Esta miocarditis puede aparecer en los enfermos con este tipo de virosis, con el COVID y también con el dengue, con otros tipos de virosis. Pueden provocar una afección aguda, que eso significa que en el momento de la infección, y es una de las causantes más frecuentes de las afecciones cardíacas y de las muertes durante la infección aguda del COVID. Y también puede presentarse en forma secuelar, digamos. Puede presentar esta inflamación durante mucho tiempo y provocar la dilatación del músculo cardíaco, y puede quedarse la persona en forma permanente con insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, también puede provocar el COVID, que estamos viendo bastante frecuentemente, los fenómenos tromboembólicos. Eso significa de que se forman coágulos, no solamente a nivel de los pulmones, que es lo más frecuente, sino que también puede aparecer en las arterias del corazón y puede provocar infartos, que se imaginan ustedes en el momento en que está con la neumonitis, con la neumonía por COVID, que el paciente también presenta un infarto. Por supuesto, eso aumenta muchísimo la mortalidad y empeora el pronóstico de ese paciente, tanto a corto como a largo plazo. Qué interesante lo que refiere, doctora, porque muchas veces la gente piensa que porque ya terminó el cuadro de COVID, terminó el riesgo, y dice, bueno, ya sobreviví al COVID y ahora ya, bueno, me tranquilizo. Y sin embargo, ¿qué es lo que usted recomienda? A partir de allí empezar algunos chequeos para poder descartar cualquier tipo de afección, ya sea iniciada durante el COVID o ya en la parte posterior. Claro, durante el COVID generalmente ya por rutina, ¿verdad? Se hace los ecocardiogramas en aquellos pacientes que están con la infección aguda y sobre todo aquellos que están en las terapias, para justamente ver si no tiene una miocarditis y si ya no está afectado el corazón, ¿verdad? Porque muchas personas hacen o crisis hipertensiva o hipotensión. Entonces eso hay que ver si no es por afección cardíaca. Y a largo plazo, digamos, cuando ya el paciente se recuperó, entonces sería interesante, una vez que ya el paciente está con su rehabilitación respiratoria, hacerse estudios cardiológicos como hacer un simple electrocardiograma y un ecocardiograma. Con esos dos estudios el médico ya puede tener una idea de si ese paciente quedó o no con una secuela a nivel cardiovascular. Y se sugiere hacerse ese estudio por lo menos al mes de haber obtenido la infección por COVID, para hacer el diagnóstico temprano. Ahora, doctora, en nuestro país ciertamente mucha gente tiene problemas del corazón. ¿El COVID puede hacer que ese índice incluso termine aumentando? Claro, de hecho está aumentando actualmente, no solamente por la infección del COVID, sino que
porque muchos pacientes con problemas cardíacos, por temor a consultar y adquirir el COVID, han dejado de asistir a los centros asistenciales para hacerse sus controles, y también medio que le han dado vacaciones a sus tratamientos, ¿verdad? O sea, aumentó muchísimo la obesidad, aumentó muchísimo el sedentarismo, y a eso se agrega el estrés y la desesperación que provoca el confinamiento, y también esta incertidumbre de a qué va a llevar el COVID en el futuro, ¿verdad? Porque no sabemos cómo va a seguir el mundo, y no es solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero, ¿verdad? Y esto se está viendo en todo el mundo, que están apareciendo pacientes con complicaciones cardiovasculares que no consultan y que se complican en la casa y ya nos llegan tarde. A esto se agrega la saturación de los hospitales, que están llenos de pacientes con COVID, y no hay lugar para un paciente infartado, para un paciente con accidente cerebrovascular o una crisis hipertensiva. A eso sumado que el paciente no quiere ir al hospital, entonces se resiste a irse por más de que sus síntomas le están demostrando que está haciendo una complicación. Entonces todo eso empeora el pronóstico cardiovascular en nuestro país. Doctora, respecto a justamente lo que estaba explicando usted, el tema de la trombosis, ¿verdad? ¿Podríamos profundizar un poquito en eso? ¿Sabe por qué, doctora? Porque creo que mucha gente seguramente, si le aparece una coagulación, o sea, en la pierna, por ejemplo, ¿verdad? Es como que subestima, no le hace tanto caso, pero eso puede finalmente tener consecuencias nuevamente para todo lo que representa la circulación sanguínea, doctora. Claro, la trombosis es cuando ocurre cuando un coágulo de sangre obstruye alguna arteria. Cuando la obstrucción es parcial, puede incluso no molestarle al paciente, ¿verdad? Y puede pasar desapercibido. Y también existe lo que se llama el sistema propio del paciente de provocar una disolución de ese trombo, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, cuando esa oclusión es total de la arteria, puede provocar complicaciones en cualquier parte del cuerpo. Eso también quiero que quede bien claro, que no solamente a nivel del pulmón afecta el COVID, sino que puede afectar en cualquier otra parte del cuerpo, porque como produce una inflamación de todo el organismo, el órgano más afectado realmente son los pulmones, ¿verdad? Pero puede afectar en cualquier parte del cuerpo, puede afectar el cerebro, el corazón, los intestinos, y de hecho estamos viendo que hay personas que, por ejemplo, no tienen tos, no tienen falta de olfato o del gusto, pero sí tienen diarrea. O sea que esta afección es bastante impredecible y engañosa, porque puede afectar cualquier órgano. Sí. Por eso que hay que estar muy alerta de los síntomas que uno puede presentar, y en el caso de urgencia, en el caso de algún problema urgente, consultar inmediatamente y no retrasar la consulta, porque ese es el tema. Sí. La gente está consultando muy tarde, ya con las complicaciones, y muchas veces ya no se le puede ayudar en forma. Qué bárbaro. Gracias, doctora. Muy amable. La doctora María Paniagua es cardióloga, refiriéndonos aparte, o más bien ya con algunos detalles, tanto de las complicaciones durante el COVID como también el post-COVID. Gracias, doctora. Muy amable. Gracias a usted. Un placer. Hasta luego. Son las 7 de la mañana.